¿Qué tal? Nuevamente nos vemos, queridos estudiantes de la Escuela de Auxiliares de Enfermería de la Escuela San Miguel Arcángel. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver y hablar sobre anatomía y fisiología humana. Vamos a ver los cuidados de enfermería que deben existir y también vamos a ver un pequeño video para que nos quede más claro el tema de hoy. Bueno. Recuérdense que estos temas ustedes los tienen dentro de su manual de enfermería. Bueno, iniciamos entonces. Como les indicaba, el tema de hoy es anatomía y fisiología humana. Un tema muy bonito, muy extenso para que ustedes en su tiempo libre pues tengan a bien seguir leyendo y seguir actualizándose más sobre este tema. Hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología, que son dos disciplinas, ¿sí? Que son importantes dentro de la salud. Anatomía. Estudia las estructuras de los seres vivos y la relación entre ellas. Anatomía se divide en ana, que quiere decir sobre, y domía, cortar. Fisiología analiza las funciones de cada sistema o cada estructura. Fisiología quiere decir naturaleza de, ¿verdad? En este caso del sistema o de la estructura. Y logía, el estudio de las funciones de cada sistema o cada estructura. Fisiopatología son los cambios funcionales con la enfermedad y el envejecimiento humano, pues que es algo natural, ¿verdad? Fisio quiere decir función. Disección. Cuidadosa separación de partes para poder estudiarlas. Dis quiere decir apartar y sección, cortar. En tiempos pasados y aún en la actualidad, para investigar un órgano o un sistema, pues se hace una disección. Pero ahora ya podemos hacerlo de una manera más fácil a través de las técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, un laboratorio, una resonancia, una tomografía, una radiografía, ¿verdad? Entonces ya podemos ver sin necesidad de que de pronto se haga una disección. Bueno. El cuerpo humano está formado por células y tejidos. A continuación veremos los siguientes sistemas. Hay sistema celular, que es de origen animal y vegetal. Está el aparato digestivo, sistema nervioso tanto central como periférico, el sistema circulatorio, el aparato respiratorio, el sistema esquelético, sistema muscular, sistema endocrino, aparato reproductor masculino y femenino, sistema urinario y los sentidos y sus órganos. Vamos a hablar un poco de los sistemas prioritarios de nuestro cuerpo. ¿Por qué prioritarios? No es que sean más o menos importantes en relación a los otros sistemas, pero posiblemente son los que más enfermería va a estar asociada, ¿sí? En el sistema respiratorio, pues lo importante de acá son que existen los alveolos que se encuentran en los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Simplemente la respiración, ¿verdad? Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, dentro de los pulmones están los alveolos, que son los que se encargan de ese intercambio gaseoso. A nivel celular, nosotros tenemos que entender la unidad funcional que es la célula para que se desarrolle el ser humano, ¿verdad? Desde la concepción hasta la muerte. El sistema endocrino.
acá es muy importante porque se ve en el estudio de las hormonas, las cuales controlan las funciones del cuerpo. Una hormona que esté no funcionando al 100%, pues va a afectar al sistema, ¿sí? El sistema cardiovascular, su función principal es la del corazón y los vasos sanguíneos de irrigar a los tejidos y a los órganos del cuerpo toda la sangre ya oxigenada. El sistema inmunológico estudia las defensas del cuerpo contra los causantes de enfermedades. En este caso, nos defendemos a través de los glóbulos blancos. Y el sistema renal, que estudia la función del riñón para que se realice la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, no es que sea de menor importancia o mayor importancia en relación a los anteriores sistemas, sino que son con los que enfermería va a estar más relacionada. Entonces, ¿cuáles son los cuidados básicos de enfermería? Consiste en la atención de un auxiliar de enfermería según la necesidad de cada sistema. Recordemos que antes de tocar a nuestro paciente, nosotros debemos de lavarnos las manos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos lavamos las manos? Tenemos el sentido del tacto, ¿verdad? Usamos y manejamos las barreras de protección. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar a un paciente de pronto que tuvo un trasplante renal, un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a manejar esas barreras para proteger ese sistema. Los cuidados básicos de higiene y confort, obviamente el paciente tiene que estar de la mejor manera posible para que haya una buena circulación, una buena irrigación y con esto pues no se hagan las úlceras por presión. Administración de medicamentos por las diferentes vías, ¿verdad? Tenemos que saber el sistema muscular, el sistema circulatorio, ¿verdad? Las venas, los músculos, donde se administran los diferentes medicamentos. Ver los signos vitales, cómo está el paciente en relación a su sistema de vida, ¿verdad? A su sistema de alguna enfermedad, algún síntoma. Entonces, para eso son los signos vitales. La hidratación, ya sea por vía oral o intravenosa según la necesidad. Es importante porque recordemos que tenemos que eliminar todos nuestros desechos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien hidratados, más no sobrehidratados. El manejo del paciente según la enfermedad. Saber todo el conocimiento del sistema para poder manejarlo de la mejor manera. Y si hay que movilizar y trasladar al paciente en diferente área o una contrarreferencia dentro del hospital a otro servicio, debemos de saber el manejo. Yo tengo que saber cómo manejar al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si lo operaron de la vesícula, yo sé que debo de trasladar al paciente de una camilla a otra con la suavidad, ¿verdad? No le voy a decir al paciente, siéntese o pásese, ¿verdad? Porque el paciente pues está dolorido a nivel abdominal, ¿sí? Y obviamente algo que debe ser muy recurrente todos los días, el arreglo de unidad, o sea, las camas del paciente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los sentidos de nuestro cuerpo. Bueno, ¿cuáles son los sentidos de nuestro cuerpo? Tenemos 5 sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Tenemos el sentido de la vista, que su órgano principal son los ojos. El sentido del tacto, que su órgano principal es la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí?
Tenemos también el sentido del oído, que su órgano pues es el oído. El sentido del gusto, que su órgano es la lengua, ¿sí? Recordemos estos 5 sentidos que son muy importantes y el sentido de la vista, ¿verdad? Que son los ojos. Entonces, tenemos el sentido de la vista, que sus órganos son los ojos, el sentido del olfato, que su órgano principal es la nariz, el sentido del oído, ¿verdad? O de la audición, que su órgano principal es el oído, el sentido del gusto, que su órgano principal es la lengua, y el sentido del tacto, que su órgano principal es la piel. La piel se dice que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, a continuación, tendremos un video para reforzar lo que vimos ahorita de la anatomía y la fisiología para enfermería. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Giovanetti Carla y vamos a empezar con el estudio de la materia anatomía y fisiología exclusivamente para enfermería, va a estar enfocado. Puede servir para otras disciplinas o para quien esté interesado en el tema, pero va a estar enfocado más que nada en lo que es enfermería, ¿no? La carrera de enfermería. Me voy a basar con este libro, esta es la portada del libro, Anatomía y Fisiología Humana, de Lane Meriev. Es la 9ª edición de este libro, de la editorial Pearson. Este libro lo utiliza específicamente varias escuelas de enfermería, pero Cecilia Grierson está utilizando este libro en lo que es el primer año de enfermería. Así que de ahora en más, esta es la guía que vamos a utilizar para toda la materia de anatomía y fisiología. El primer tema que aparece es visión general de anatomía y fisiología y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, si vamos a estudiar lo que es la materia de anatomía, tenemos que saber de dónde viene esta palabra, qué es la anatomía y su etimología. ¿Qué es la etimología? La etimología, acordémonos, que es la ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿De dónde vienen las palabras? En este caso, ¿de dónde viene la palabra anatomía? ¿Cuál es su origen? Por eso separé en dos lo que es la palabra anatomía, lo separé en ana por un lado y tomía por el otro. Entonces acá vemos una imagen, es de la edad bastante antigua, de donde están diseccionando un cuerpo, un cadáver humano, y si realmente les interesa lo que es la historia de la anatomía, que no nos vamos a centrar en este video, y en lo que es la materia en sí, voy a hacer otro video aparte, no incluido en lo que es la secuencia del libro, de todo lo que es la historia, las ciencias médicas y su transcurso en el tiempo hasta la actualidad. A mí me parece interesante, si a ustedes les interesa, voy a subir un video con respecto a esto, pero separado de la materia anatomía y fisiología. Bueno, entonces, el prefijo ana está relacionado con la palabra repetidamente y hacia arriba. ¿Qué cosa repetidamente o hacia arriba? Y bueno, acá entra en juego el sufijo tomía, que significa cortar. Entonces, lo que sería la etimología de la palabra anatomía está relacionado con cortes repetidos, cortar repetidamente, ¿no? Y acá en esta imagen lo podemos ver perfectamente, como en una disección se hacen cortes repetidos, ¿no? Pero la anatomía tiene diferentes ramas. Por ejemplo, la anatomía descriptiva separa el cuerpo en sistemas,
nos encontramos con una anatomía también microscópica, donde en esta anatomía microscópica, como bien dice la palabra micro, si dice la palabra micro, nos encontramos con que existe la utilización de un microscopio, y esta anatomía también se llama histología. Y también tenemos la anatomía macroscópica, macro, ¿no? De algo macro grande, micro chico. Macro grande estudia las formas de las estructuras, pero no es necesario un microscopio porque se puede ver a simple vista. Cuando las cosas no se pueden ver a simple vista, necesito un microscopio. En este caso, en la anatomía macroscópica, no necesito la utilización de un microscopio. Existen otras ramas de la anatomía, varias ramas, pero bueno, en este caso, basándonos en el libro solamente nombra estas en esta sección, así que solamente les comento estas diferentes ramas de la anatomía. Para definir entonces, para dar una definición de lo que es la anatomía, si les llegan a preguntar en un examen qué es anatomía, ustedes pueden responder: la anatomía es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo y sus partes, además de la relación que existe entre esas formas y estructuras del cuerpo, ¿no? Porque no solo estudian las formas y la estructura, sino que la relación que existen en todas esas estructuras y diferentes formas del cuerpo. Por ejemplo, van a escuchar mastectomía, vasectomía, ¿no? Y muchas otras más, colostomía, bueno. Todas estas palabras tienen el sufijo tomía. Mastectomía, ¿qué significa mastectomía? En este caso, mastectomía es la cirugía que se utiliza el corte, ¿no? Si hablamos de lo que es la etimología de la palabra, el corte para extirpar un seno o parte de este. Y si nos basamos en la palabra vasectomía, es el corte de los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, ¿no? Entonces, ahí empezamos a lo que es relacionar todas estas palabras que vamos a escuchar en el transcurso de la carrera de enfermería. Entonces, mastectomía, vasectomía, todo está relacionado con la misma palabra, anatomía. Vamos ahora con fisiología. ¿Qué es la fisiología? Y al igual que lo hicimos con la anatomía, lo que vamos a hacer es definir la palabra según la etimología, el origen de la palabra fisiología. Y lo dividí en dos. Por un lado el prefijo fisio y por otro lado el prefijo logía. El prefijo fisio nos indica lo natural, la naturaleza en sí. Y el prefijo logía tiene que ver con la palabra logos, que significa conocimiento, el estudio de las cosas. Entonces, por un lado tenemos fisio, lo natural, naturaleza, y por otro lado el sufijo logía, el conocimiento, el estudio de las cosas. Entonces, la definición que podemos dar de fisiología es el estudio del modo en que funcionan el cuerpo y sus partes. Porque no nos olvidemos que anatomía, ¿qué era? La anatomía era el estudio de la estructura y la forma del cuerpo y sus partes. Pero si yo estudio las estructuras, estudio la forma, estudio el cuerpo, las partes, después me falta algo. ¿Qué me falta? Estudiar cómo funcionan esas estructuras, cómo funcionan esas partes. Y de todo eso, del funcionamiento, y esta palabra es clave para la definición de fisiología, el funcionamiento de esas estructuras y de esas partes lo estudia la fisiología. Entonces, ¿ven cómo se relaciona la anatomía y fisiología?
Entonces, veamos ejemplos. Acá les muestro imágenes de todo, por ejemplo, sistema neurológico, de la neurología, y lo que es la cardiología por otro lado, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la palabra clave en lo que es la fisiología es el funcionamiento. Y al igual que la anatomía, la fisiología puede tener diferentes ramas, como la acá hay un error, pero es la neurofisiología, o la cardiofisiología, ¿no? Neurofisiología corresponde a esta imagen de lo que es todo lo que es el sistema neurológico, y la cardiofisiología corresponde a esta imagen, cardio de corazón, todo lo que corresponde al sistema cardíaco, ¿no? En este caso termina logía, fisiología, y quiere decir el conocimiento, cómo funciona el sistema neurológico y cómo va a funcionar el sistema cardíaco. O sea, yo puedo conocer todo lo que son las partes del corazón, las partes de una neurona, cómo está compuesta, pero el funcionamiento de las mismas, tanto de, por ejemplo, el sistema cardíaco, el sistema neurológico, el estudio de ese funcionamiento se va a ocupar la fisiología. Por eso tiene mucha relación anatomía y fisiología en sí. Para finalizar, te vas a encontrar con una pregunta en el libro que dice: ¿por qué te resultaría difícil aprender y entender la fisiología si no comprendes la anatomía previamente? O sea, ¿por qué me va a resultar difícil entender primero la fisiología y después la anatomía? Porque no puedo primero estudiar el funcionamiento de las estructuras, por ejemplo, cómo funciona el corazón y el sistema cardíaco, si no estudié previamente, si no comprendí anteriormente cómo está formada esa estructura, cómo está formado ese corazón, cómo está compuesto. No puedo primero estudiar cómo funciona si no sé qué estructuras y cómo está compuesto previamente. Entonces, esa sería la respuesta. La anatomía y la fisiología van a estar siempre relacionadas y las partes del cuerpo humano van a formar una unidad que está bien organizada, y cada una de esas unidades va a desempeñar un papel en el correcto funcionamiento del organismo, ¿sí? Con esto ya... Bueno, entonces con esto, ¿verdad? Damos por terminada la clase de hoy, que se trató de anatomía y fisiología humana. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.